Cuarta tradición. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a Alcohólicos Anónimos considerado como un todo. Autonomía es una palabra bastante amplia, pero en cuanto a nosotros se refiere, solo significa que los grupos de AA pueden arreglar sus asuntos como mejor les convenga, excepto en casos en que Alcohólicos Anónimos, como un todo, esté amenazada. Viene ahora la cuestión planteada en la primera tradición. ¿No es tonta y peligrosa tanta libertad? A través de los años se han ensayado todas las desviaciones imaginables de los 12 pasos y las 12 tradiciones. Tenía que ser así, puesto que somos un gran número de individualistas impulsados por ambiciones egoístas, hijos del caos. En forma desafiante hemos jugado con toda clase de peligros, pero hemos surgido de ellos sin daño alguno, y así lo creemos, más sensatos que antes. Esas mismas desviaciones crearon un vasto sistema de prueba y error que, gracias a Dios, nos han hecho lo que ahora somos. Cuando se publicaron las tradiciones de Alcohólicos Anónimos por vez primera en 1945, teníamos la seguridad de que un grupo de AA sería capaz de afrontar todos los embates posibles. Nos tocó ver que el grupo, así como el individuo, debían finalmente ajustarse a los principios demostrados que les garantizarán la supervivencia. Habíamos descubierto que había perfecta seguridad en los métodos de prueba y error. Nos habíamos vuelto tan confiados en ese principio que la declaración original de la tradición de Alcohólicos Anónimos llevaba esta frase significativa: si 2 o 3 alcohólicos se reúnen con el objeto de permanecer sobrios, pueden llamarse a sí mismos un grupo de Alcohólicos Anónimos, siempre que como tal no tenga ninguna otra afiliación. Eso significaba, naturalmente, que habíamos adquirido suficiente valor como para poder declarar que cada grupo de Alcohólicos Anónimos, como entidad particular, era capaz de confiar en su propia conciencia como guía de sus acciones. Al conceder tamaña libertad, nos fue preciso enarbolar tan solo algunas señales de peligro. Un grupo no debería hacer nada que pudiera causarle grave daño a la sociedad de Alcohólicos Anónimos, considerada como un todo. Hubiera sido demasiado peligroso que comenzáramos a llamar a unos grupos no abstemios, a otros abstemios, a otros republicanos o comunistas y aún a otros católicos o protestantes. Además, el grupo de AA debería de mantener su rumbo o perderse totalmente. La sobriedad debería ser su único objetivo. En los demás aspectos, habría perfecta libertad. A cada grupo le quedaba el derecho de estar equivocado. Cuando la Sociedad de Alcohólicos Anónimos se hallaba en su infancia, comenzaron a fundarse multitud de grupos impacientes por hacer algo distinto. En cierta ciudad, que llamaremos Middleton, se había fundado uno especialmente entusiasta. La gente de la población lo apoyaba en masa, absortos en ideas quiméricas. Los miembros más antiguos soñaron en multitud de innovaciones. Soñaron que la población necesitaba tener un enorme centro alcohólico, una especie de modelo que sirviera de ejemplo a los grupos de AA en todas partes. Comenzaron por el primer piso, que tendría un club. En el segundo piso se les quitaría a los borrachos el efecto del alcohol y se les daría dinero para que pagaran sus cuentas atrasadas. El tercer piso alojaría la sección educativa, ajena a toda clase de polémicas, naturalmente. En su imaginación, tan brillante centro debería elevarse varios pisos más, pero con los 3 primeros tendría para empezar. Claro que todo demandaría una buena cantidad de dinero ajeno, aunque sea difícil creerlo. A la gente rica del pueblo le pareció fabulosa la idea. Hubo, sin embargo, uno que otro alcohólico conservador que no estaba de acuerdo con el proyecto. Escribieron a la oficina de la Fundación de Nueva York preguntando su opinión. Tenían por entendido que los miembros más antiguos, para remachar la cosa, pedirían carta constitucional. Esos pocos temían y dudaban. Por supuesto que no faltó un organizador de la empresa, un superpromotor. Con su elocuencia calmó todos los temores, a pesar de que la fundación advirtió que no concedería carta constitucional y que aventuras que mezclasen a los grupos de Alcohólicos Anónimos con asuntos de medicina y educación no había dado resultado en ninguna parte.
Para asegurar mejor las cosas, el promotor organizó 3 corporaciones y se hizo presidente de todas ellas. Recién pintado, el nuevo centro resplandecía. La acogedora atmósfera se extendió por toda la población. Todo comenzó inmediatamente a funcionar a las mil maravillas. Para asegurar la operación continua y a prueba de errores, se adoptaron 61 reglas y preceptos. Pero desgraciadamente, tan brillante perspectiva no tardó en ensombrecerse. La confusión reemplazó a la serenidad. Se descubrió que algunos de los borrachos ansiaban educarse, pero tenían dudas de si en realidad eran alcohólicos. Los problemas de otros podrían resolverse, tal vez, con solo un préstamo. A otros les gustaba la idea de ser miembros de un club, pero para ellos todo se reducía a que deseaban la sociedad de otras personas. En ocasiones, las nubes de aspirantes se dedicaban a invadir los 3 pisos. Algunos comenzaban por el tercero y acababan en el primero, convirtiéndose en miembros del club. Otros comenzaban en el club, se emborrachaban, se hospitalizaban y acababan por la educación del tercer piso. Se percibía tanta actividad como en una colmena, pero con la diferencia de que todo era confusión. Un grupo de alcohólicos anónimos, como tal, sencillamente no podía hacerse cargo de esa clase de proyectos, lo cual se descubrió demasiado tarde, y vino la inevitable explosión. La desesperación, el miedo y el desencanto se apoderaron del grupo. Cuando se aclaró la situación, algo maravilloso había sucedido. El promotor en jefe le escribió a la fundación diciendo que ojalá hubiera hecho caso a la experiencia de Alcohólicos Anónimos. Luego procedió a hacer algo que se convirtió en ejemplo clásico. Envió una tarjeta del tamaño más o menos de una postal. En la cubierta decía: Grupo Middleton, número 1, regla número 62. Dentro de la tarjeta, que estaba doblada, no había sino una picante frase: no te tomes a ti mismo muy en serio. Fue así como, bajo la 4ª tradición de Alcohólicos Anónimos, uno de los grupos hizo uso del derecho a equivocarse. Además, les prestó un gran servicio a todos los AA, porque tuvo la humildad de aplicar bien la lección. Aprendió en carne propia y, con una sonrisa, se dedicó a cosas mejores. Hasta el arquitecto jefe, de pie sobre las ruinas de su sueño, no pudo menos que reírse de sí mismo. Tal es el colmo de la humanidad.